Navidad se viene, señores, es una tremenda bendición. Y hoy tenemos una vez más en plataforma a alguien que no estaba descarriado, que no está descarriado, señores, solamente era una antesala, nomás una plataforma en el que él estaba moviéndose en su propósito. Henry Mota con nosotros en JJ Radio, señores. Claro Usted que me sí. está dando la bienvenida como que yo soy nuevo aquí. Yo no soy nuevo, yo lo que estaba era... pero venga acá, Sí, yo, claro, yo estaba por ahí, tranquilo. Dios me le bendiga a toda esa gente linda y hermosa. Prepárese para escuchar una palabra de parte de Dios en este sábado hermoso. Así que quiero decirte que JJ Radio, una voz en el desierto, está aquí para darte una palabra de aliento, de fortaleza. Y recuerda que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Dios Claro te bendiga. Sí. Ahí no sin mencionar antes a nuestro pastor Henry, que siempre no puede estar aquí sin antes extrañar tanto a este hombre. Man. Aleluya, gloria sea el Señor, aleluya. Estamos contentos una vez más de estar aquí en JJ Radio, una voz en el desierto. Queremos saludarles en este día sábado a todos radio oyentes, a aquellas personas que están detrás de bambalinas. Les deseamos Claro de verdad que lo sí. mejor de lo mejor. Estamos contentos, es una bendición. Saludamos a todos los ruferos, a todas esas personas que están trabajando en construcción en diferentes áreas, aquellas personas Claro que están que en la sí. refinería, aquellas personas que están trabajando en las calles vendiendo comida. Sabe que nosotros le amamos de todo corazón y deseamos lo mejor en estas navidades, que ya prontamente en el mes que viene, ya estamos ahí, estamos en la encima, línea, señor. ya estamos ahí. Las navidades tronchan mucho propósito. La Navidad, fluya, que vamos a soltar algo poderoso ahí. Pero suelte Ey, ya. las navidades tronchan mucho propósito, así que no volvamos con esos sentimientos. Así que el propósito de Dios en su vida se tiene que cumplir. Eso es así. Pero hay cosas que el enemigo va a poner para que ese propósito no se cumpla. ¿Y qué días festivos son estos peligrosos? Navidad. Empezamos con el recuerdo de la bachata, el merengue, el vallenato, la punta, que aquella tipa que me dejó. Entonces, muchas veces el propósito de Dios en tu vida, o también no puede ser el propósito de Dios, porque el hecho de que yo tenga un propósito bueno en mi vida no significa que yo esté en pecado o que haya dejado el propósito de Dios en mi vida a un lado. Porque después de ser ministro, yo soy un padre. Ajá. Yo soy un esposo. Y quizás yo tengo un propósito con mi esposa de decirle, mi amor, en este año te prometo que te voy a llevar de vacaciones. Es un propósito, eso es parte del propósito personal. Pero ahora bien, si tú le dices, mi amor, queremos hacer algo diferente, pongamos un propósito de buscar a Dios, que hasta que Él no nos hable como estamos hablando así nosotros aquí en esta cabina, no lo vamos a dejar de buscar. Pero lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos en otro propósito y dejamos el propósito de ¿quién? De Dios a un lado. Entonces, no es así. Nosotros tenemos que continuar con nuestra vida, pero pensando y entendiendo que el propósito de Dios está primero que el de nosotros. Claro que sí. Miren, señores, hoy, acá. Señores, hoy, realmente que hay tantas cosas que podemos platicar. Una de las que hablábamos al principio nosotros tras de backstage era de que hay 3 tipos de propósitos, ¿verdad? Y uno de ellos es el propósito de Dios. Número 1 es el propósito de Dios. Número 2, nuestros propósitos. Pero número 3 es el propósito de otros cumplido a través de nosotros, ¿verdad? Y hoy quiero compartir, y de hecho el tema que estamos hablando hoy es acerca del propósito, sí, porque es una de las razones porque cientos y miles de personas, y yo no sé si estamos de acuerdo todos acá, se sienten tristes, se sienten agobiados, se sienten desenfocados, muchas veces desmotivados, ¿sí o no? Caminando hacia adelante, porque número 1, desconocen qué es propósito. Número 2, desconocen su propósito. ¿Me explico? Y número 3, desconocen para quién están trabajando en el propósito o qué propósito de qué persona están cumpliendo en su vida. Yo creo que de alguna manera muchos están como corriendo sin dirección, corriendo sin instrucciones. Y por esas las razones que hoy decidimos tocar estos temas con mis hermanos hoy, que de hecho agradezco a tu hermano Henry Mota, pues que ha estado sigue ocupadísimo con el trabajo. Amén, cumpliendo no el plan de Dios, cumpliendo su propósito. Amén, así es, ¿no? Esta es una realidad, claro. Ahora, señores. Amén. Arrece por ahí. Es que nosotros platicamos de esto todo el set. Nosotros hablamos todo esto. ¿Por qué razón? Porque es que, mi boy, yo una vez platicamos con el pastor Henry que no hay microsegundo de nuestra vida que no tenga propósito eterno. No hay microsegundo de nuestro proceso terrenal
que no tenga propósitos eternos. ¿Sabe por qué? Porque a la risa, Dios de ahí tiene planes para nosotros. De ahí Dios tiene una palabra para nosotros. En las dificultades, en la angustia, en la tormenta, Dios siempre escribe un mensaje en nuestros corazones. Amén. Yo, lo personal, me doy cuenta de que detrás de todo me he estado dando cuenta que he estado siguiendo mi propósito y no el de Dios. Y es por esa la razón que hoy vamos a hablar de estos temas. Pastor Eury. Es una bendición poder estar hablando de lo que es el propósito. El propósito de Dios en la vida de cada ser humano se cumple cuando verdaderamente nosotros somos obedientes a la voz de Dios y verdaderamente ponemos acción, le ponemos rueda verdaderamente a aquel propósito que Dios tiene sobre la vida de un hombre y de una mujer. Yo creo que todo ser humano, ¿verdad?, tiene un propósito. Dios los crea con un propósito, los llama con un propósito y el ser humano determina verdaderamente si quiere cumplir el propósito de Dios en su vida, porque uno tiene libre albedrío y uno sabe verdaderamente cuando Dios llama a uno y tiene Dios un propósito con uno y uno, en vez de seguir el propósito de Dios en la vida de uno, muchas veces, como usted acaba de decir, se desvía y lo que hace es correr en pos del propósito que uno tiene de sí mismo. Y hay que verdaderamente correr en base a lo que Dios quiere para uno. Porque verdaderamente cuando uno corre en base al propósito de Dios y hay esa pasión interna en lo más profundo del corazón y el alma del ser humano, ese propósito siempre va a estar ahí vigente y la pasión te impulsa para que tú puedas llegar a alcanzar el propósito de Dios en tu vida. Porque la pasión es aquello que te impulsa, es como la leña cuando le meten al fuego, se intensifica más el fuego a través de la leña que le meten. Pero así mismo también es la pasión que uno tiene que tener por lo que es verdaderamente aquel propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que correr y que nunca perdamos el enfoque de seguir corriendo con ese propósito que Dios tiene sobre nuestra vida. Ahora, muchas veces pasan cosas que nos desconectan del propósito de Dios. ¿Cómo qué? El trabajo. El trabajo nos desconecta muchas veces cuando nos afanamos demasiado. Otras veces cuando nosotros tenemos planes personales que queremos cumplir y esos planes personales que queremos cumplir en nuestras vidas de momento, de una manera u otra, se nos desenfocan. Claro. Y uno se siente de una manera u otra tambaleando en base a lo que es el propósito de Dios en la vida de uno. Pero qué bonito es cuando uno tiene el Espíritu Santo de Dios, porque no tiene que venir nadie de afuera a decirle a nosotros absolutamente nada, sino que el mismo Espíritu Santo de Dios nos redarguye y nos hace entender y comprender que estamos fuera del propósito. Y entonces nos hace encaminar para que nuevamente volvamos y agarramos la rienda del propósito de Dios en nuestras vidas. Y qué bendición es tener el propósito de Dios vigente constantemente en nuestra vida y en nuestros corazones para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. A mí me gustó algo que usted dijo bien importante, que quiero que la audiencia lo tenga muy presente y bien claro en este tema. Usted dijo que para que el propósito de Dios se cumpla tenemos que estar firmes y serle fiel a Dios. Así es. Ok. Muchas veces Dios no cumple su propósito en nosotros, no porque Él no es Dios y no porque Él no quiere, sino porque nosotros nos desviamos. Así mismo es. Eso es amén. Nos desviamos. Ok, Eso es amén, mire esto. ¿Cuántos padres los hijos le han tronchado el propósito de que su hijo sea un buen médico? Ajá. Porque se metió a la droga. Así Mire es. esto, que la hija se metió con un charlatán, con el que usaba cosas por ahí, mala vida. Que cuando el sueño del padre no era ese. El sueño del padre que es que cuando la niña sale embarazada o que cuando el niño se deja involucrar, le troncha el propósito al padre que con el sacrificio, trabajando noche tras noche, día tras día, ¿para qué? Para que el hijo sea un buen profesional, sea un buen médico y sea un buen doctor. Fíjese esto. Estoy hablando en la vida secular, pero ahora yo lo voy a llevar a la Biblia. José. ¿Ustedes conocen la historia de José? Claro que sí. Mientras José estaba siendo procesado para que se cumpliera el propósito de José, José tiene una vida secular. Claro que sí. José estaba siendo entrenado antes de que se cumpliera el propósito perfecto que Dios quería. Ajá, Porque amén. si Dios lo llevaba al propósito de un solo, ¿qué iba a hacer José? Iba a fracasar. Porque no estaba preparado, no tenía la mayordomía
que aprendió con Potifar. Eso es amén. No tenía la mayordomía cuando estaba en la cárcel, metido en la cárcel. O sea, que nosotros tenemos que entender que si mi papá o mi mamá quieren que se cumpla algo en mí, un propósito en mí, yo tengo que obedecer a mami, obedecer a papi, porque yo no puedo querérmela saber toda cuando mami me dice a mí, no va por el camino correcto. Se va a chontronchar. ¿Cuántas jalón de oreja no nos dio mami, no dio papi? Mira, muchachos, que por ahí no es. Y nosotros haciéndole en otra cosa, sí. ¿Por qué? Mire qué bonito lo que usted acaba de decir. Qué precioso lo que acaba de decir de José. Porque José estaba dentro del plan y propósito de Dios en su vida. Amén. Porque no fue que él decidió que él se metiera en esa cisterna. No fue que él decidió, sino que era parte del plan y propósito de Dios en la vida de José. Es como la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu al desierto. Amén. Era plan y propósito de quién? De Dios. En la vida de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén, así Entonces es una bendición muy grande cuando nosotros determinamos a que Dios se mete en el asunto para cumplir el propósito de uno, no por el libre albedrío que nosotros tenemos y cogemos otro rumbo y salimos de lo que es el propósito. ¿Ya me estás entendiendo? Amén, amén. Porque ya nos salimos, pero qué bonito es cuando Dios mismo es que nos mete a nosotros en situaciones. Jeremías le hablaba al pueblo y Jeremías estaba esforzando, dando la milla extra, Edwin y Henry, y daba la milla extra a Jeremías. Y Jeremías se vio dentro de un pozo comiendo pan y agua y se vio frustrado, pero era parte del propósito de Dios. Él no determinó él mismo. No. Cuando él quiso determinar, era para soltarlo todo. Para tirarlo todo. Para tirarlo todo. Claro que sí. Entonces, en todos los procesos que nosotros en la vida pasamos, Dios está formando su propósito en nosotros. Amén. Por ejemplo, sí o no que hay personas que desconocen realmente de su propósito. Sí, Uno. Amén. Dos, que desconocen incluso qué es propósito. Así es. ¿Verdad? Quiero compartir con ustedes esta palabra que es de Romanos 8:28 y todos la conocemos y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Característico de cuando uno ama, uno se deja corregir por esa persona que ama, ¿verdad? Le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así ¿Me es. explico? Porque está hablando del Señor. ¿Quiénes son estos? Son sus hijos. Es la planificación de Dios para sus hijos. Así el propósito de Él. Hablaba hermano Henry Mota hace un momento acerca de José. José tenía una vida secular, pero en su vida secular Dios lo estaba procesando para cumplir su propósito. Amén. Verá que lo que los de la tierra planificaban para mal, Dios lo convertía en Él para vida de otros. Así es. Por ejemplo, entonces, sí o no, que para cumplir el propósito hay que ser hombre. Hay que tener el carácter, la determinación, la solidez de espíritu. Sí, porque José tuvo batallas, mi voz. Así es. Batallas, José tuvo tentaciones. ¿Me explico? José tuvo embates que eran razones justificables para retroceder. Así es. ¿Me explico? Para abandonarlo todo. Pero la Biblia dice que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque tenía carácter. Amén. ¿Me explico? Entonces, ahora vamos viendo. Y así sucesivamente vamos viendo la vida de, por ejemplo, la vida de Josué. ¿Me explico? Así es. No se detuvo jamás, ¿verdad? Con que un Moisés falló, murió. Ahora luego Dios dijo, mira, Josué, levántate tú. Que a ti te toca. Ajá, me explico. Pero en toda esa trayectoria fue formado. Fue formado, exactamente. Sí. Por eso es que nosotros, como cristianos, hijos de Dios, debemos entender una cosa. Que Dios siempre va a ser fiel. Amén. Los que somos desobedientes y no somos fieles somos nosotros. ¿Cómo así, hermano? Mire, ¿cuántas promesas le hemos hecho a Dios? Dios, si tú me cumples esto, yo te doy esto. Y Dios cumple. Y usted me dirá, hermano, pero Dios sabe que yo voy a fallar, que Dios no va a cumplir lo que yo le prometí. Y usted me dirá, hermano, pero Él lo sabe y como quiera lo hace. Sí, Dios lo hace para que tú no vayas a querer sacarle en cara a Dios que no te cumplió. Porque Dios no cumple capricho. ¿Cuánta gente no han dicho, wow, Señor, si tú me libras de este desierto? Mira, Señor, gente muerta, gente muriéndose. Señor, mira gente que están padeciendo. Si tú, cuando yo llegue allá a aquella tierra, yo te voy a servir. Pero se olvidan. Pero ¿qué pasa? Que Dios no se olvida. Dios te prometió que te iba a sacar de ahí y te sacó. Ahora bien, cumple tú. Entonces, el propósito de Dios se cumplió. Ahora bien, cumple tú el propósito de que Dios quiere en tu vida.
Así mismo. Porque el problema es que muchas veces dice, wow, pero es que el propósito yo lo quiero cumplir en tu vida, pero es que tú no te dejas. No No te dejas, no te está dejando. ¿Sabes por qué hay tantos hombres y mujeres descarriados en el mundo? Porque creen que el hermano de la congregación es el que le va a cumplir el propósito. Es el que lo va a ayudar a avanzar. Es el que va a ayudarlo a llevarlo a hacerle para un perfecto. No, de ninguna manera. Todo aquel que lo critica, mírenlo para atrás, que tiene cola que le pise. Así es. Todo el mundazo tiene cola que le pise. Porque, pero yo no entiendo, varón. Aquí el que no tiene dinga tiene mandinga. Varón, pero es que, óigame, es que yo no entiendo. Eso, traduzca esa ciencia. Suéltala, señor. Oiga, es que yo no entiendo. Es que yo no entiendo a la gente de hoy en día. Se agarran y se aferran a una mentira que el diablo le ha hecho creer que en la iglesia solo criticones hay, solo mentirosos. Porque entonces tú me quieres decir que en el mundo no hay más mentirosos, no hay más criticones que en la iglesia. Entonces se agarran de esa mentira, de esa fábula que el enemigo le ha querido creer para no. Me van a criticar si voy allí. Entonces, mijo, despierta. Que el propósito de Dios está a punto de cumplirse en tu vida y lo va a tirar a la basura por una crítica que Edwin dijo de mí. Edwin, este varón que está allí lo voy a señalar. O sea, póngale la cámara ya, Edwin, para ahí, a ese mismo. Ese tipo tenía como un par de días no llamarme. Y yo decía, pero yo. Y Dios sabe, mire, como levanto mano santa delante de su presencia. Y yo digo, bueno, Señor, cuando yo salga de este trabajo, voy a llamar a ese hombre a ver qué yo le he hecho. Y de repente, varón, veo un mensaje. Mi mamá, qué sé yo qué, con todo el amor del mundo. Le digo, Dios, tú sabes lo que hace. Porque yo iba a reciar con este hombre. Que Bueno, qué es lo que yo le he hecho. Para que usted vea que Dios es fiel. O sea, mi hermano, este mundo es muy corto, Edwin. Para nosotros está quillado, usted conmigo, usted conmigo. No, nosotros no podemos estar en eso. Si hay indiferencia, oye, ¿qué es lo que pasa? El hombre es muy hombre. Y, pastor, a mí esto del orgullo, después que yo acepté a Cristo, quedó en un plano tan bajo para yo sentirme un orgullo de hombre. Quedó sepultado eso. Claro, el único orgullo que yo tengo de decir que Cristo vive en mí es el único orgullo que yo tengo de decir. Pero de que yo de orgulloso, no, si él no me habla, yo no le hablo. Y ese tipo, y esa cosa, no. Entonces, debemos entender que el orgullo tenemos que tirarlo para el piso, porque el orgullo va a hacer que tú no avances. Que los propósitos de Dios no se cumplan en tu vida. Que usted no suba de escalón. Que usted se mantenga siendo el mismo cristianito con anemia, dándole leche, como dice mi amigo Ale, con espíritu de carretilla, que solo quiere que lo empujen. O sea que tenemos que entender y comprender que el propósito de Dios, pastor, tiene que cumplirse en la vida de nosotros. Amén, aleluya. Se tiene que cumplir, se va a cumplir, en verdad, en el nombre de Jesús. Cuando Dios tiene la mirada puesta en un hombre, verdaderamente se cumple el propósito de Dios en la vida del hombre, porque yo creo que cada persona que Dios llama, ¿verdad?, y tiene propósito, Dios termina cumpliendo ese propósito, porque es que ese hombre tiene en el corazón y en su espíritu, en su alma, en todo su ser, una marca, y tiene lo que se llama el Espíritu Santo de Dios, que es lo que lo impulsa para amar con todo su corazón, con todo su ser a su Dios, que es a nuestro Dios. Y yo le digo de todo corazón a las personas que de una manera u otra se han desviado del propósito, ¿verdad?, por a lo mejor cumplir sus propios deseos, sus propios planes, ¿verdad?, que nunca es tarde, ¿verdad?, para volver nuevamente a los caminos y encaminarse para que Dios cumpla ese propósito en la vida de esas personas. Porque hay muchas personas que piensan que, ya Dios no va a hacer nada por mí. Incluso los otros días escuché a una persona decir, si quieren que oren, si ustedes quieren que oren, o que oren por mí, oren. Pero verdaderamente mi fe ya ha decaído. Cuando es un hombre que tiene propósito y destino, y es un hombre que Dios lo ha usado en otros tiempos, yo sé que Dios lo va a volver a usar, y ese hombre lo que tiene es que vuelva nuevamente a encender verdaderamente la llama, la pasión de Dios en su vida, para que vuelva nuevamente a surgir esa bendición de continuar en el propósito de Dios en su vida. Porque como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo
encienda el fuego, ¿verdad? Que fue puesto por imposición Amén, de amén. mano en la vida. Le dice, aviva el fuego. Avívalo. Y yo creo que hay personas que el fuego está malmado. Nosotros decimos malmado, que está apagándose, bajo. Pero solamente basta un toque del Espíritu Santo, Amén, un soplo, así es. para que vuelva nuevamente a encender esa llama y nuevamente encaminarse hacia el camino. No todo está perdido. Si fallamos, volvamos a levantarnos. Si hay algo que me encanta a mí de nuestro Señor Jesucristo, es que la misericordia de Él son nuevas cada mañana. Óigame bien, que Él no mira como el hombre mira. El hombre mira muchas veces de una manera, pero Dios mira completamente diferente. Y Dios está dispuesto a levantarnos, óigame bien, y empujarnos para que nosotros corramos la carrera en base al propósito que tenemos en nuestra vida, siempre y cuando nos arrepintamos de todo corazón y le digamos al Señor, he fallado contra el cielo y contra ti, pero es aquí que me levanto en el nombre de Jesús, porque sé que tengo un llamado y tengo un propósito, y Él cumplirá su propósito en mí, en el nombre poderoso de Jesús. No es tarde para levantarte, no es tarde para volver nuevamente a coger las riendas del camino del Señor y volver nuevamente a hacer aún mucho más de lo que antes hacía, porque si eso es algo que me gusta a mí de Dios, es que Dios le dice a Jeremías, ve a la casa del alfarero y le dice, mira aquel barro, y el barro se rompe la vasija, y vuelve nuevamente el Señor y agarra esa vasija y hace de ella maravilla, porque es que cuando Dios tiene enfocado y tiene entre ceja y ojo, como decimos nosotros, una persona que tiene un propósito y tiene un llamado, óigame bien, por esa persona, aunque se vaya al desierto, aunque se vaya para otro país, aunque se meta debajo de la piedra, de allí lo va a sacar Dios. Le pasó a Elías. Amén. Elías se fue en pos de sus propios deseos, de sus pensamientos frustrados, cansados, y se mete en una cueva. Y es aquí que Dios lo llama y le dice, come y bebe, porque largo camino te resta. Aleluya, en el nombre de Jesús. En pocas palabras le estaba diciendo, come y bebe, que este no es tu propósito, quédate en esta cueva. Este no es tu cueva. Ese no es el propósito tuyo de esta cueva. No, jamás, jamás. Así que quiero decirte, hombre y mujer de Dios, que te sientes frustrado, que te sientes desanimado, que te sientes sin salida. Quizá usted diga, hermano, usted se ve bien porque usted no tiene problemas. Yo tengo problemas. Quizá no es lo mismo que usted, pero tengo problemas. Tengo dificultades. Y por eso no voy a permitir que el enemigo tronche el propósito que Dios tiene en mi vida, de seguir avanzando, de seguir creciendo en Dios. Quizá usted diga, hermano, pero es que la fe suya no ha sido removida como la fe mía. Usted no sabe el proceso que yo he vivido para hoy estar aquí. Antes de usted verme aquí, yo eran noches de lágrimas. Este varón sabe también que eran noches de lágrimas donde yo no podía dormir, sufriendo una batalla espiritual, física, mental, anímicamente, económicamente, tan fuerte que el Señor me sacudía, e incluso me sacudía tanto que yo no era cristiano en ese tiempo, no era cristiano y no conocía de Dios, no sabía que había un Dios, pero no sabía del poder de Dios. Entonces, hermano, la batalla que usted está librando hoy, o la dificultad por la cual usted está atravesando, no es más grande que el Dios que nosotros tenemos. Hermano, que no tengo para pagar la renta, olvídese de eso, que Él es el dueño del oro y de la plata y no la va a dejar solo. Alguien vaya allí y le va a pagar la renta. Señor, que no tengo cómo comer. El Señor va a poner a alguien para que te lleve un plato de comida. Así sean los demonios que tengan que salir del infierno, pero Él va a mandar a alguien para que te sustente. Digo, quiero decirte, no pierda la fe. Se acercan tiempos peligrosos. El pastor y mi hermano Edwin dijeron ahorita que en la Navidad ya está a la vuelta de la esquina. En la Navidad se reencuentran muchos sentimientos ocultos que están ahí en el baúl de los recuerdos, en ese hombre que estamos tratando de pisarlo y dejarlo ahí, que empiezan a brotar esos pensamientos y esos deseos de las cosas vanas que vivíamos en el mundo anterior. Pídele a Dios que no caiga en sus redes, porque el Señor tiene grandes propósitos y grandes metas para ti. Así que levántate, no te des por vencida. Me da pena y me da mucha tristeza. Recuerda, pastor, que cuando estábamos en Honduras, con la campaña que miramos a aquella muchacha. ¿No se acuerda? Sí. Me sentí tan triste, hermano. Me sentí tan impotente. Porque miramos que
el enemigo juega con la mente de la persona, juega Así como... Es tan astuto, hermano. Nosotros no estamos ¿Qué peleando. pasaba con la vida, muchacho? Oh, ella decidió irse a su país, a Honduras, porque estaba pasando procesos fuertes. Pero a la vez estaba pasando tan procesos tan fuertes, pero había algo en su corazón, en su vida, que no había sido entregado al Señor por completo. Wow. Porque no es lo mismo, pastores y hermanos de Edwin Sevilla, pasar proceso con Dios que pasar proceso sin Dios. Wow, Así ese es. el punto. Oigan bien, no es lo mismo pasar proceso con Dios que pasar proceso sin Dios. Porque con Dios usted tiene esperanza, tiene fe. Así mismo es. Señor. Tiene la esperanza de que en cualquier momento el Dios Todopoderoso lo va a sacar del lodo cenagoso. Pero sin Dios Es duro. es duro. Andar en pecado y andar en proceso es duro. Entonces la muchacha se sentía sola, se sentía vacía, nada. Parece que la persona le habían dado la espalda. Y ella decidió mejor irse a su tierra, donde su Oye, familia. de donde todos quieren venir de allá para acá y ella se va de aquí para allá. Me dice el pastor, Heuri, O sea que- Pastor Heuri me dice, oye, pero ella se va con una carta de ruta. Y le digo, pero ¿cómo con una carta de ruta? Pero si yo nunca he visto una carta de ruta. Sí, Este era hombre, una carta de ruta parece que que este hombre trabajaba en emigración. Yo digo, pero ¿cómo una carta de ruta? Si yo nunca he visto una carta de ruta, Sí, me dice, una sí, carta de ruta es cuando se ya va las personas se van para sus países sin regreso. sin regreso. Salvoconducto, le llaman Sí. otros, sí. Pero mi boy, esas son decisiones que se toman por procesos que solo le quedan minutos de vida. Así es, así es, En así medio de es. tormenta, dificultad, es no tirar la toalla. No tirar la Así toalla. Es no aferrarse del a Dios Dios Todopoderoso en toda Todopoderoso. tormenta y dificultad. Amén, así Y es. aprender a conocer que yo soy Jehová, dice el Señor. Estad quieto y ved que yo soy Jehová, Wow, o sea, y en sí, ustedes seré glorificado. Yo no sé, pero hay cuánta gente que es posible que hoy se identifique con este tema. Y yo les digo una cosa, y yo abro mi corazón, porque si yo les pregunto a ustedes, y yo pregunto a usted directamente, ¿y usted siente estar ejerciendo el propósito de Dios? Yo le digo que no. Porque es que el propósito de Dios es demasiado grande a lo que nosotros queremos. Porque mire, nosotros queremos viajar. Nosotros queremos tener una casa bonita. No es que nos da malo. Nosotros queremos tener un buen carro. Nosotros queremos tener nuestra familia bien, vestir bonito, estar bien económicamente. Pero todo eso que nosotros queremos implica de una u otra manera, aunque te diga que no, apartar a un lado el propósito de Dios. Usted, hermano, pero sí se puede, se puede. Pero en algún momento usted va a descuidar el propósito de Dios en su vida y va a entender que el propósito de Dios está a un lado. Si no, Si yo pienso algo, y yo abro mi corazón en este aspecto, de que hablábamos de que hay tres tipos de personas. Hay tres tipos de propósito. grupos. Tres grupos. Ujú, Ya tres hablamos de grupos. las tres personas. Las tres personas, hablamos de personas que saben que hay un propósito de Dios, un propósito que es personal, pero hay un propósito en otras personas que está siendo cumplido detrás de nosotros. Pero en este caso, hay tres tipos de grupos, y número uno es que sabe cuál es su propósito, pero se hace loco para cumplirlo. Así. Y hay otras personas que desconocen realmente que es el usted propósito. sabía que es un propósito, no hacer nada. Sí, ahora, por ejemplo, No, eso estaba es, viendo, eso ¿qué es es definiciones, propósito? eso es la definición del propósito, no hacer nada por su propósito. Ajá. ¿Usted sabía esto? Bueno, pero ahí vamos, esta gente... Ey, no, escuche bien. El propósito de no hacer nada es el propósito de usted no lograr lo que usted quiere. Sí. Porque es un propósito y cuando usted se propone, póngase. Ahora dice, ¿qué es propósito, por ejemplo? Suerte. Alguien dijo y opinó, dijo que el arte es el arte y la planificación futura de forma anticipada. Es quien tiene un objetivo, meta, una Una meta, meta, un objetivo. plan y una conciencia clara de propósito en la vida. Ejemplo. Por ejemplo, ¿qué hará usted como persona a los 30? ¿Quién quiere ser? Número 1. Posición económica, familiar, social, empresario, independiente, hijo de Dios o hijo de usted ya sabe de quién, pero Sí. ¿qué quiere usted? ¿Cuál es su sueño? Es su sueño. Pero ahora bien, si yo le hice esa pregunta a usted, pero yo me la hice también. Y es por esa la razón que nos encontramos en un podcast como este. Es porque antes de nosotros hablar de un tema, eso pasa por nuestro filtro de nuestro corazón. Amén. Y yo me he dado cuenta, me voy,
que yo estoy muy lejos del propósito. De Amén. el propósito de Sí, Dios. ¿Sabe eso por es, qué? eso. Porque él decía que el propósito, porque cumplir el propósito de Dios es negarnos a nosotros, A nosotros mismos. negarnos a nuestros propios deseos. Por ejemplo, le voy a decir una cosa. Eliseo tenía su propia vida secular. Así Eliseo era un empresario, tenía economía, tenía dinero y tenía todo, mi boy. Pero Eliseo estuvo dispuesto a dejarlo todo por Así es. cumplir el propósito de Dios. Y usted dijo algo ahora que yo difiero y no estoy de acuerdo. Y es que usted dijo, mi boy, que en algún me preocupa esto, Suelte. pero no quiero pelear con usted. No, pero suerte porque Pero, nosotros jugamos pero a tiene pelear. que ver que el propósito, usted dijo que a veces queremos tener una buena casa, queremos volar, que salir con nuestra familia, y no quiere decir que en el propósito de Dios no vamos a tener todo eso. No, yo Porque no. hay gente sí. que piensa que cumplir el propósito de Dios es vivir en la miseria, No, es jamás. vivir en la basura, Amén, es vivir así. de una manera pobre y dificultoso, pero no, mi boy, yo le digo, Eliseo, mi boy, los reyes lo visitaban, ¿sí o no? Claro. ¿Me entiendes? Eliseo Claro. era un hombre que le traían oro y plata. Dice 200 camellos cargados de oro, plata, especias, piedras De todo. preciosas, de todo lo que quería. De Ahora todo lo que dígame quería. algo. Entonces el propósito de Dios, el problema es que hacer esa transición de nuestro propósito al de Dios, hay que tener carácter, amigo. Hay que ser hombre, hay que ser fiel. ¿Me entiendes? Hay que determinarnos, abandonarlo todo, nuestros propios deseos, para cumplir los sueños de Dios. Y ahí es donde nosotros no queremos llegar. Ahí, ese es el punto muy importante. Por eso dije que ahorita que todo eso nosotros lo queremos. Pero no es que no es que sea malo. Pero lo que pasa es, fíjese algo, mi boy. No es malo tener todo lo que yo dije, casa, carro, tener bien. Eso no es malo, eso no es pecado. Porque si usted se fija en la Biblia, Abraham tuvo dinero, Moisés tuvo Sí, plata, sí, todos no. tuvieron ellos tuvieron dinero. Ahora bien, pero la mayoría de personas, no generalizo, se enfocan tanto en lo que quiero, que cuando tenga $20,000 en el banco, que cuando tenga la casa paga. Entonces, se enfocan tanto en eso que descuidan lo que Dios tiene para ellos. Se lo digo, ¿sabes? Porque se lo digo por mí. Ajá, Voy a hablar por mí. sí, Mire, sí. voy a hablar por mí. El pastor sabe, mucho de los que van a ver la transmisión sabe que nosotros trabajamos mucho en refinería. Entonces, cuando yo paro la refinería, mi vida dio un giro grandísimo, pastor, y vi la mano de Dios obrar en base al propósito del que Dios quería. Cuando yo dejo la refinería, que empiezo a trabajar otro trabajo secular, que me daba más tiempo para Dios, pastor, ahí se empezaron a abrir los púlpitos y las oportunidades para mí, para el propósito que Dios quiere en mi vida. Ajá, Dios, ajá. Empecé a ver las invitaciones, palabras que Dios me había dado que iba a hacer conmigo. Empezaron las invitaciones a predicar. Dios. Empezaron las invitaciones a otros países. Entonces, yo dije, wow, por cumplir mi propósito, había hecho el propósito de Dios a un lado. Y en menos de 2 años, en menos de 2 años, 3 años, vi tanto lo que Dios quería, lo que Dios quiere hacer conmigo, que dije, no, wow, Señor, qué tanto tiempo perdí. Sí. Wow, y es tremendo porque es que todas las personas que Dios llama tienen que estar dispuestos a soltarlo todo para seguir a Cristo, para verdaderamente encontrarnos con el propósito de Dios. Miramos como hablaban ustedes, ¿verdad? Con Abraham. Abraham, Dios le dice, deja tu tierra y tu parentela, ¿verdad? Y lo llama para que se encuentre con el propósito que él tenía sobre su vida. Miramos a Moisés también, miramos a Josué también, miramos a Eliseo también. Sí. O sea, todos y cada uno de estos hombres mencionados, ahora mismo, todos tuvieron que soltar algo para irse en pos del propósito de Dios. Ahora, te pregunto, ¿qué es lo que tienes que soltar para encaminarte en el propósito de Dios en tu vida? Hay algo. ¿Qué es lo que te está atando Hay para algo. no cumplir? Sí. Para no cumplir ese propósito de Dios en tu vida. Y no diga que no, porque tú sabes que hay algo. Hay algo. Hay algo. Hay algo, hay algo, hay algo. Hay Hay algo. algo. Sí. Hay algo. Pero ¿cómo hago, pastor? ¿Cómo hago cuando el algo que yo tengo es una empresa fructífera? Tengo yo, pastor, que dejarlo todo y irme detrás de algo que no estoy claro si Dios ya me habló, me ha dicho. ¿Qué hago? Hay gente que dice esto. Mira, Y lo digo Ujú. así.
No, y está claro lo que usted está diciendo y es algo bien cierto. Pero si miramos cuando la transición de Moisés y Josué, ¿verdad? Josué estaba todo el tiempo al lado de ¿quién? De Moisés. De Moisés. Entonces Eso fue así. entrenado para cuando llegara el tiempo, óigame bien, de la partida de Moisés, quedar que Josué tomando esa posición. Muchas veces tenemos empresas, ¿verdad? Y me pongo como empresario también a que muchos dirán, pero pastor, ¿y qué es lo que usted no tiene empresa? Bueno, esa es mi fe. La Biblia dice que tenemos que declarar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Y esa es mi mentalidad, ¿verdad? De empresario. Yo digo, yo entrenaría a una persona que se quede a cargo de mi negocio. Óigame bien, para entonces yo ir en pos del propósito de Dios en mi vida. Pero una persona que Dios me hable para yo dejarlo encargado. Pero no dejar cualquier loco, porque en verdad que cuando uno deja muchas veces los negocios en manos de cualquier persona, cuando viene a ver encuentra todo achicharrado y un desastre. Sí. ¿Me entiendes? Una persona que no vaya a ser una carga, sino que vaya a ser una solución para yo ir entonces en pos del llamado que Dios tiene sobre mi vida. Yo conozco pastores que son prósperos. Conozco evangelistas que son prósperos, que tienen negocios, tienen empresas, tienen supermercados, tienen colmados y tienen personas que están trabajando para ellos. Ellos se sustentan de lo que está surgiendo a través de las personas que dejan encargados, pero ellos están cumpliendo el propósito de Dios, yendo a las naciones, evangelizando, haciendo, van en pos del llamado y el propósito que Dios tiene sobre su vida. ¿Me entiendes? O sea, ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo también? A lo que pasó con Eliseo. Exactamente. Eliseo mató su yunta de bueyes, pero y no lo mató dejó las todo. 11. No. Esas 11 quedaron trabajando, señor. Sí, mire, quiero aportar algo a la pregunta que usted hizo. ¿Qué pasa cuando yo soy empresario? ¿Qué pasa cuando yo tengo empresa y qué hago? Ahora bien, mi opinión. ¿Qué tipo de empresa tú tienes? ¿A Dios le agrada la empresa que tú tienes? Esto es claro como el agua. Si a Dios no le agrada la empresa que tú tienes o tu empresa no va acorde con lo que Dios establece en su palabra, o si usted tiene una empresa ilícita, pues usted tiene que ponerse a cuenta con Dios. Soltar en bandejo. No, usted tiene que ponerse a cuenta con Dios en sentido, su alma y su vida valen más que su empresa. Ahora bien, escuche bien. Usted no crea que Jehová le habla audiblemente cuando usted anda en la chuleta, anda haciendo 1000 barbaridades, anda haciendo 1000 cosas. No, cuando viene a veces el enemigo que te está diciendo, deja esa empresa para que te lo quiten todo. Ahora bien, pida sabiduría a Dios, busque a Dios, métase con Dios. Si su empresa, ahora bien, mire, si su empresa no es una empresa lícita y usted lo sabe, y usted busca de Dios, yo le aseguro, mire, como que saber que mañana o pasado, un día de esto, Dios nos quitaría, Dios, vamos a partir de esta tierra. Dios le va a dar directrices, pero cuando usted se acerca a Él. Ahora bien, le estoy hablando de una empresa ilícita. Ahora bien, cuando usted tiene una empresa legal, por los parámetros que Dios establece, con su sacrificio y su esfuerzo, dígale, Señor, esta empresa yo la puse para que me vaya bien, no para que me quite el tiempo y el cumplimiento de tu propósito en mi vida. Porque también tenemos que poner una balanza. Seguro. Tenemos que poner una balanza aquí. Claro, Sí. claro. Porque acuérdense que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. A mí no me digan que no tengo tiempo porque me está consumiendo la empresa. Mire, cierre. Porque no queremos dar. Hay una compañía, una sucursal de comida rápida, que usted la conoce, no le vamos a dar promoción. Que cierra los domingos. Cierra los domingos. Los domingos cierra. Sí. Son gente. Ahora, Y son prósperos. ministro, ustedes no creen que cada domingo es una millonada que se pierde Claro, es millonada de dinero, de dólares que pierden. Señor. ¿Y usted cree que ellos no lo saben? Lo saben, pero entienden Que primero Dios. que primero Dios. Usted dirá un día, pero primero Dios. Ponen a Dios por delante, porque muchos no pueden, Es muchos no lo hacen. En la vida, ¿sabe qué es lo más lindo? Y hablábamos de principio, que no hay un microsegundo en nuestro proceso terrenal que no tenga consecuencias eternas. Cada tristeza, lágrimas, porque cada dificultad que pasamos nos acerca muchas veces a Dios y al cumplimiento de nuestro propósito en Dios o del propósito de Dios en nosotros, pues.
Así es. Porque lo hay una cosa, amigo. El propósito de Dios es más que una máscara artificial. Así es. Que uno puede mostrar a la gente y le hace creer muchas veces a las personas que estamos bien y que somos exitosos, pero muy lejos, amigo, de tener el dinero, la economía fluctuante, la economía fructífera. Hay un vacío que se encuentra uno en el corazón y se da cuenta. Y eso es la falta del cumplimiento del propósito de Dios. Y satisfacción. Mire. Y satisfacción. Ahora, vamos a aterrizar en un punto importante porque todos necesitamos aquí saber cómo alcanzar el propósito de Dios. Hay gente que nos está escuchando y hemos hablado acerca de personas, ¿verdad?, que tienen empresas, y gracias por esos dos grandes consejos, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo alcanzar el propósito de Dios en nuestra vida. Número 1, reconocer la fuente principal del propósito más grande. Hablábamos en un principio que a veces nos encontramos nosotros cumpliendo el sueño de otros. Por ejemplo, los que peleaban con David eran hombres, Abisaí, Asael y Joab, eran hombres que estaban cumpliendo el propósito de Dios en David. Me explico, pero eran hombres que amaban lo que hacían, nacieron para eso, eran hombres de guerra. Me explico. Ahora bien, Jesús tenía el propósito de él abandonó su reino, su trono, para venir a cumplir el propósito de su Padre celestial. Amén, pero a sí. través de nosotros se está cumpliendo el propósito más grande. El problema es que nosotros nos encontramos huyendo muchas veces de cumplirle a él el propósito que él anhela en nuestra vida. Le digo una cosa, me voy. Hay algo que pasa, y es que a veces cómo encontrar el propósito es importante darnos cuenta. Número 1 es conocer la fuente. El Señor es nuestro propósito más grande, es Dios, saber cuál es la fuente principal, que es Dios. Número 2, disposición del corazón. Amén, así a es. la voluntad de su propósito y a la autoridad que Dios nos ha puesto en la tierra. Así es. Eso es, sí, mi voy. Pero número 3, mi voy. Oiga bien, nuestros tutores, nuestros mentores, pastores, hombres con carácter, personas que no van a callarle a usted sus tonteras. Amén, así es. Hombres que tengan la valentía de decirle, papito, usted está mal, usted necesita interesarse en esto. Hombres que no le tengan miedo a usted por el dinero, la arrogancia, el orgullo, la autosuficiencia. Y la Hombres posesión. que tengan el coraje de decirle que usted está mal. Siéntelo. Así es. Y dígale. Así es. ¿Verdad? Yo creo que es importante en nuestra vida para cumplir nuestro propósito. Ahora, esto va, por ejemplo, porque yo le doy una cosa, Pablo tenía a Timoteo, tenía a Silas. Pero sin embargo, le dijo, a Timoteo en algún momento lo vio que se estaba desanimando. Y le dijo, hey, aviva. Ve el fuego. Mueve, fuego, sacúdete. ¿sí? Que el propósito. No descuides el don que está en ti. O sea, porque lo vio, lo llamó. Y Timoteo alcanzó un nivel que ya tenía reconocimiento en el lugar que estaba, pero tenía esa autoridad. Moisés con Josué fue una característica que tuvo, que fue ejemplo. Me explico. Fue ejemplo para él. Elías para Eliseo fue ejemplo. Pedro para sus discípulos fue ejemplo. Y le decían, ustedes quieren ir también, váyanse. O sea, Jesús era alguien que tenía el carácter de decirle a las personas de su mal. ¿Me explico? Entonces, uno necesitamos eso para alcanzar nuestro propósito. Número 1 dijimos, reconocer la fuente, que es La Dios. fuente de Dios. Número 2, aprender a disponer nuestro corazón para cumplir el propósito de Él. Y también número 3, para poder nosotros tener la capacidad de ser sumisos a su voluntad. Sí, porque esa es la parte más fuerte. Y hablábamos que para cumplir el propósito hay que tener el coraje. El y carácter, usted sabe que no es fácil, mi boy. Yo lo veo una No cosa. es fácil, sí. Mire usted, cuando le digo, mi boy, siéntese ahí. Y dice, no, señor, acá me quiero sentar. ¿Se ha fijado usted? Yo simplemente que le doy una orden así pequeña ahí con entre amigos. Imagine que le diga, pastor, mire, usted, Henry Mota, vaya, coma esas baleadas que le dejé ahí, señor, no. pero si quiero. Si yo quiero. Si quiero, no, claro que si yo quiero, Ve, a Noé, le dice Noé a Nínive, él dijo, Tarsis. No, así, a Jonás. Sí. Está bien, pues me voy. No, vio, siga usted buscando pleito conmigo. No, pero mire qué Es bonito, así, o sea, qué bonito lo que está diciendo el hermano Edwin. A veces nosotros pensamos que no estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida, y muchas veces Dios nos llama para que nosotros seamos fuente de bendición en un ministerio,
para que ser cumplir el propósito En de Dios otro. en la vida de otro. En la vida de otro. Jonatán iba a ser el rey. Óigame bien, si Saúl moría. Vio. Y más sin embargo, se quedó, óigame bien, fiel. ¿A quién? A David, para que David cumpliera el propósito que Dios tenía sobre su vida, siendo él, óigame bien, El heredero. el propeto a ser el rey, Era el él. heredero, Sí. era él. Mas sin embargo, él reconoció que verdaderamente el propósito de Dios en la vida de David era más fuerte y era lo que él tenía que hacer. Entonces, muchas veces nos vemos nosotros en una iglesia y estamos trabajando y decimos, Señor, pero ¿y qué será? ¿Tú me vas a enviar a un lugar? ¿O tú me vas a promover para hacer algo? ¿O qué es lo que tú quieres conmigo? Y Dios lo que dice, tranquilo, que es que lo que yo quiero, que el propósito es para que tú empujes la carreta de aquel que está delante, para mirar que la meta y los propósitos que yo tengo sobre esa vida se cumplen contigo al lado. Si te despega de ese hombre, a lo mejor ese hombre no es que no logre lograr alcanzar el propósito, pues se le va a ser más difícil. Y yo te tengo ahí como una pieza clave para que el propósito mío se cumpla en la vida de él y esas almas sean alcanzadas. Tú en él juntamente. No sé si me están entendiendo. Entonces, hermano. entonces Pero usted quiere decir, eso, más claro de ahí no cante, más claro de ahí ni el agua. Pero ustedes creen que no hay en las iglesias, y no en la iglesia, afuera también, troncha a propósito. también. Los troncha a También. propósito. Claro Gente que que sí. paraliza. Gente Claro. que mete el pie. hombre. Claro. Claro que sí. Porque fíjense, muchas veces, una de las cosas que está acabando hoy en día con los ministros y con los profetas de Jehová y con la gente secular también, es la envidia, pastor. La El celo envidia. ministerial. Celo ministerial, envidia, celo. Wow, pero ¿por qué? Eso me pasaba a mí. Todo eso yo lo estoy diciendo porque me pasaba a mí. ¿Sabe por qué yo lo digo? Porque me pasaba a mí. ¿Usted le pasa algún celo ministerial? Claro, todo el ¿Usted sintió tiempo. mal cuando alguien Todo el subió? tiempo. Todo el que subía para. Sí. No, porque Bueno, yo. decirlo, es Yo que lo por digo. el corazón me voy. Dios No, no, mío. yo, Es verdad, es no, verdad. yo no lo estoy diciendo porque me sale de la boca decirlo. Yo lo estoy diciendo porque yo lo viví, hermano. Sí. Cuando subió un hermano a la iglesia, incluso no vaya muy lejos, los Sí, él lo ha dicho pastores, públicamente, él lo ha dicho. los pastores, cuando subían los pastores, decían, pues yo lo hago mejor que él. Oye, oye. No es broma, usted cree que yo me estoy riendo, pero no es mentira. Eso me estaba consumiendo, eso no me dejaba crecer, eso no dejaba que el propósito de Dios se cumpliera en mi vida. Me decían, yo decía, pero ¿y por qué a él le dieron la oportunidad y a mí no me lo han dado? ¿Pero por qué? Y si lo hago mejor que él. Entonces, cuando el Señor me dijo, mijo, tu propósito está siendo estancado por tu celo, por el avance del otro. Wow. Mire, varón, mire. Porque te estaba enfocando más en lo demás que en ti mismo. Mi hermano, mire, cuando yo veo uno de mis hermanos ahora, yo me gozo más. Yo me doy Claro, cuenta como que hombre. si yo soy el que estoy predicando. Yo me gozo cuando veo a alguien que no es frecuente que le den la oportunidad. Cuando lo veo, Es que moriste no aquel sabe. sentimiento que tenía. Esa es la Tú palabra. moriste aquel sentimiento que Varón, tenía. Ahora te gozas ver a otro. chacho, yo cuando veo gente Amén. que dice, Dios mío, yo me gozo de verte, me Amén, gozo, así es. me abrazo, lo abrazo. Aunque lo haya hecho regular, pero yo mi gozo es que te veo ahí. Amén. ¿Me entiendes? bonito. Entonces, eso se lo digo, hermano, porque yo lo viví. Yo lo viví con un pastor que cada vez que lo ponían a predicar, yo decía, pero es que yo lo hago mejor que este, hermano. Que yo no sé por qué a él no lo ponen. Entonces, lo que ustedes acaban de decir, lo que estaban diciendo, yo estaba siendo procesado en el camino para llegar al propósito de Dios. Y yo no entendía eso. Pero el Señor me hizo recapacitar. Y hoy en día, Señor, así como dijo el pastor, yo moría a eso. Yo soy contento, me pongo contento cuando veo al pastor Henry predicar, a mis hermanos. Bueno, por mí fuera todo, estuvieran ahí sirviéndole al Señor. Pero hay que morir a lo que te hace que el propósito no se cumpla en tu vida. Ahora, Sí. el propósito de cada persona que ama a Dios con todo su corazón y se ve batallando, luchando en guerra con gigantes que se le levantan, muchas veces con situaciones inversas. Déjeme decirle, hermano, que si usted está haciendo la voluntad del Padre y a lo mejor usted no mira que su propósito, el propósito de Dios está siendo cumplido en usted y se siente frustrado de una manera u otra porque no ve alcanzado los anhelos y los deseos que hay en su corazón en base a lo que usted piensa que es el propósito y usted está haciendo las cosas bien,
está sirviendo en una iglesia, está congregándose, está diezmando, está ofrendando, está ayudando al prójimo, está viviendo una vida sacra, no está fornicando, déjeme decirle que es parte del proceso de Dios en su vida para cumplir el propósito en Dios en usted en su tiempo. No caiga en una frustración, Amén, ¿verdad? Y no se adelante a los tiempos, sino que el tiempo de Dios es perfecto. Y en el tiempo de Dios, Dios lo va a encaminar para cumplir ese propósito que hay en usted. Porque el propósito de Dios se cumplirá en ti. Pastor, ¿qué mejor pelear con Dios que sin Dios? Es mejor pasar tu proceso con Dios que sin Dios, porque es que no tenemos esperanza de nada. Sin Cristo no tenemos. Cuando yo estaba pasando mi proceso, pastor, y rápido ya que estamos terminando, yo no tenía esperanza de que me fuera a visitar nadie. Ministro, nadie. Cuando yo estaba en mi momento de oscuridad con mi familia, pastor, yo no esperaba la visita de nadie. Yo no esperaba la visita de nadie. Pero mire, qué bueno es Dios. Que aunque yo no lo clamé, que aunque yo no lo busqué ni lo deseé, porque le estoy siendo sincero, yo quería salir de mi problema, pero sin que Dios se metiera en mi problema. Solo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Yo quería salir de mi problema con mi esposa sin que Dios se metiera en mi problema. Pero es que Dios sabía y entendía que yo estaba indefenso. Dios sabía y entendía que en mi corazón yo quería salir. Y yo quería algo nuevo. Y Él entendió que en lo más profundo de mi proceso era el momento de sacarme de ahí. Y Él fue y tocó mi casa, tocó mi puerta y me dijo, mijo, yo sé que tú no me has clamado, yo sé que tú no me has buscado, pero yo estoy aquí. Hoy, tu mujer, tu hombre que está ahí, quizás tú no estás clamando a Dios. Quizás tú le dices a Dios que quizás Dios está en el último lugar de tu lista de la gente que te puede ayudar. Pero hoy Él lo hizo conmigo. Hoy lo hizo con mi pastor, lo hizo con Gaspar, lo hizo con mi hermano Edwin. Él lo puede hacer contigo. No importa lo que sea. No importa lo que sea. Dios te saca porque te saca. Solamente confía. Porque hoy este hombre que tuve aquí estaba a punto de perder su matrimonio. Hoy este hombre que está aquí, hoy quizás estuviera muerto, quizás estuviera con otra esposa. Hoy quizás estuviera deportado o quizás fuera, qué sé yo, un borracho o quizás no estuviera acá. Hoy mis hijos no tuvieran el padre ejemplar que tienen. Pero gracias le doy a Dios que cuando Él tocó mi corazón, yo le abrí. La palabra de Dios dice que Él está a la puerta y Él toca. Óyeme bien, Él toca. Esa puerta nada más tiene un solo llavín y ese es el llavín de adentro, porque el de afuera no hay llavín. Solo tú para abrir la puerta de tu corazón. Y no digas que tú no estás preparado, porque, pastor, ninguno estamos preparados. Wow, a quien Dios llama, Dios lo capacita. Amén. Sí, Señor. 3 características, nos vamos. Deme 2 características de una persona fuera del propósito de Dios. Usted me va a dar 2. Y yo le voy a dar 2 características o 3 de una persona que está corriendo en el propósito. Una característica muy común de una persona que no está corriendo en el propósito es sentirse culpable de la situación o lo que hizo o lo que está viviendo. Otra característica es que esa persona o ese hombre o esa mujer que esté fuera de los caminos del Señor es sentirse culpable por lo que hizo. Amén. 2 características, el afán. El afán es una de las características que hoy en día más estamos viviendo. Estamos viendo personas que están yéndose fuera del propósito de Dios. Y otra de las características es las personas cuando están luchando y se sienten cansados y han bajado las manos. Amén. Sí, Señor. Característica número, en este caso, 5, y la número 5 es que hay frustración. Una persona sin caminar en el propósito de Dios siempre está frustrado. Le cuesta ver más allá. Es la número 6. Es una persona que constantemente está caminando y nunca mira avance en su vida. Pero vamos a hablar de 3 características de hombres que están corriendo.
número uno hombre que está corriendo en Dios es fructífero. Así es. Es una persona motivadora. Así es una es. persona contenta. Es una persona visionaria, una persona que su corazón está lleno de pasión, de alegría, de contentamiento. Constantemente levanta su vida como levanta la de otros. Es una persona que tiene la capacidad de liderarse así, pero también A de los liderar demás. a miles Así hacia es. el propósito perfecto. La otra característica es el hombre que se mantiene firme en Dios. Sí, Señor. Así que, familia mía, es una tremenda bendición poder compartir con ustedes esta tarde, esta noche. No sé los momentos que usted va a estar escuchando este momento, pero de verdad, muchas gracias. Pastor Hebron. Gracias. Solamente quería leer un versículo, porque si hay algo que nos mantiene en el camino es la pasión por el llamado y el propósito de Dios en nuestras vidas. Que nunca se apague el fuego de Dios en nuestros corazones y que creamos, ¿verdad?, a esta palabra que está en el Salmo 42, que es el rey David hablando, ¿verdad? Y dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de Dios, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui con la multitud y la conduje a la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiestas. Porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Una palabra poderosa, porque nos enseña a nunca perder la pasión en medio de todo lo que en usted está aconteciendo en la vida. Sigamos hacia adelante, sigamos hacia la meta, sigamos al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Que Dios le bendiga. ¡Eso! ¡Qué calidad! Nos fuimos. Aleluya. Flagerazo, mi voz. Ya usted Bendecimos sabe, toda esa gente. Hebre Espinosa, ya usted sabe. Yo sé que usted es de hombre y usted no puede vivir. Usted sabe. Me lo como con yuca. Sí. Qué tremenda bendición, mi voy. Mire, es terrible decirlo, pero detrás de todo este grande momento que hemos vivido, yo se lo digo con mi corazón, he llorado solo, mi voy. Me he sentido triste. Yo me he sentido, yo lo he pasado unos días bien difíciles. Y todo me he dado cuenta que pues a este tipo de cosas uno casi pocas veces lo ventila, ¿no? Porque no todo el mundo tiene la capacidad. ¿Por qué razón? Porque la gente, nosotros espera ver que tengamos la última palabra. A veces nos hemos convertido como en una imagen para otros de motivación. Nos hemos convertido para otros en una imagen de alguien exitoso, ¿verdad? Y a veces hay personas que uno no le puede decir que la está viviendo difícil. ¿Me explico?